Señor, te damos gracias en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos bendecir tu nombre, queremos honrarte, Señor, sobre todo reconocer, Señor, que dentro de todo lo que nosotros hacemos, tú eres el único que nos puede ayudar, Padre. En este momento venimos pidiéndote un espíritu de revelación, un espíritu, Señor, de inteligencia. Señor, esa inteligencia que viene de ti, junto con la revelación, Señor, que viene del cielo. En el nombre de Jesús, te ruego que por tu Espíritu Santo nos puedas ayudar, que por tu Espíritu Santo, Señor, podamos obtener esa revelación que viene de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te ruego por todo aquel que, el pobre, el huérfano, la viuda, Señor, aquel que no tiene, mira aquellos privados de libertad y todos aquellos que en el nombre poderoso de Jesús te necesitamos. Te ruego que esta palabra sea una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo desde ya y que nosotros podamos tener esa actitud correcta, Señor, de los siervos del último tiempo. Gracias, Cristo, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos, que esta noche sea una noche de mucha bendición. Queremos complementar un tema que comenzamos el martes anterior y el tema, como usted lo puede ver ahí en pantalla, es los siervos del último tiempo. Para más o menos hacerles un resumen, nada más voy a hablar de manera rápida sobre el versículo base que utilizamos. El versículo base fue Filipenses 2, del versículo 5 en adelante, en donde nos habla de la kenosis de Cristo, es decir, cuando Cristo se despoja de, de, de su divinidad. Él siempre, recuerde que él siempre continuó siendo Dios, ¿verdad? Pero él se despojó de su divinidad para ser humano, es decir, para que usted y yo entendamos que él mismo, que todo lo que nosotros sufrimos y vivimos, él lo vivió también. Haya pues en vosotros, Filipenses 2, 5, 6 y 7, y que el Espíritu añada mucha bendición a esta palabra. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y me gustaba mucho esa frase, hermanos, cuando dice tomando forma de siervo, Filipenses 2:7. Ahí quisiéramos trabajar. Mire, nosotros hemos aprendido que, pues yo diría de una manera sorprendente, porque cuando medimos a los humanos con los parámetros del mundo, el mayor en el reino es aquel que por ejemplo, el que tiene un título o el que desarrolla cosas, ¿verdad? En el Señor, o aquel que tiene un nombre o tiene una posición de liderazgo quizás un poco alta, ¿verdad? Entonces, muchas cosas, muchas cosas o muchos parámetros utiliza el mundo, pero en la Biblia es diferente, porque dice quién es el mayor en el reino, es el que sirve, es decir, el siervo, visto desde el punto de vista de la Biblia, es decir, en lo espiritual, es el mayor en el reino. Entonces, tal vez ya para ir avanzando, yo les hablé de ese cuadro en donde vuelvo a tomar el pie de imprenta. Recuérdense que este cuadro lo tomé de una prédica del pastor Werner Meyer. Más que la prédica es una enseñanza de él, ¿verdad? Así que hay que darle el crédito a la persona que se lo merece, el que hizo esto. Entonces, lo vimos la vez anterior. Entonces, este es como el itinerario del siervo. El siervo, nosotros tenemos, miren, nosotros tenemos en nuestro caminar en el Señor, nosotros nos vamos a encontrar en estas 5 facetas. Estas 5 facetas nos habla que son como etapas de la fe. Perdón, son etapas de la fe en donde vamos avanzando y cada etapa tiene una característica especial. Fíjese que, por ejemplo, el oyente, que es el primero que está ahí, el oyente es el que sabe distinguir el significado de lo que oye, o sea, escucha, discierne. El creyente es aquel que establece una relación con Dios, escucha y establece una relación con Dios. El discípulo recibe la enseñanza de un maestro, es decir, alguien lo está pues discipulando en ese caso. El siervo es el que recibe las órdenes de su Señor, es decir, de su amo. Y aquí es donde entramos nosotros. Y por último está el amigo, que tiene una comunión constante con Dios. Vimos ahí en el cuadro, que se los mostré la vez pasada, el itinerario de nosotros, es decir, comenzamos siendo oyentes, creyentes y discípulos. Hasta llegar al discipulado, nosotros permanecemos como una especie en el atrio, si lo comparamos y lo tomamos como figura de lo que es el tabernáculo de Moisés.
y luego el siervo llega al lugar santo, y en el lugar santo el siervo es ministrado por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor y por la oración. Es bien importante esto, porque luego dice que tenemos que ser amigos de Dios. ¿Cómo somos amigos de Dios? Dice que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, oiga bien, sino que dice, los llamaré amigos. Entonces, para ser amigo de Dios, nosotros tenemos que primero ser siervos. Entonces, esto es una especie de madurez, hermano, y tomamos como base, recuerdo que tomamos como base en ese momento, los salmos o los cánticos de ascenso gradual. ¿Por qué tomamos como base los cánticos de ascenso gradual? Porque nosotros, mire, todo en la Biblia funciona en base a figuras. Es decir, por ejemplo, hay hipérboles, hay parábolas y hay una serie de elementos que forman parte de la hermenéutica que nos enseñan a interpretar la Biblia. Por ejemplo, son 15 cánticos. Cuando nosotros vemos los cánticos de ascenso gradual, eran los cánticos que cantaba el pueblo de Israel, es decir, como una figura de lo que la iglesia que va a ser arrebatada canta para subir a Jerusalén. Es decir, en este caso, la iglesia, es decir, el pueblo de Israel subía físicamente a Jerusalén en las fiestas, por lo menos en las tres principales fiestas de ellos. Pascua, tabernáculos y por ahí se me queda la otra, pero ellos subían en esta fiesta e iban cantando. Cada grada, eran 15 gradas, y en cada grada entonaban un cántico. Y estos cánticos eran los salmos, desde el 120 al 134. Entonces, cuando nosotros nos damos a la tarea de revisar el espíritu de cada versículo o de cada salmo, nos damos cuenta de que, por ejemplo, de estos 15 cánticos, 5 fueron escritos por David y uno por Salomón. Entonces, es como, estos cánticos es como ir a un lugar más alto en lo espiritual, es como ir al lugar más alto. Y fíjese que el lugar más alto, el Salmo 134, ahí nos habla del siervo. Pero si vemos en función del cuadro que le puse ahí del tabernáculo, nos habla de amigo. Entonces, en Cristo, en Cristo, Dios nos manda a servir, pero en Cristo, es decir, la honra a Dios es al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero en Cristo, nosotros nos volvemos coherederos con Él, amigos de Dios. El amigo es el que es arrebatado, el siervo es el que es arrebatado, porque el amigo prepara la novia, pero el siervo es aquel que sirve y es arrebatado, porque es el hijo maduro, el hijo huíos que llama el Señor. Entonces, me di a la tarea, o nos dimos a la tarea este más o menos es el resumen, porque vemos las características. Hoy le voy a hablar de 5 también. Tal vez voy a tener que hacer una tercera parte con los 5 cánticos graduales que nos faltan. Aquí vemos desde el Salmo 120 al 124, y cuando nos fuimos al espíritu de cada uno de los salmos, nos damos cuenta que el Salmo 120, estas son las características de la iglesia que sube, es decir, como una figura de la iglesia que es arrebatada. Estas son las 5 características del cristiano que crece en su estatura espiritual para ser arrebatado. Es decir, comienza el Salmo 120 en donde nos habla del clamor. Entonces, yo diría que la naturaleza de la iglesia que es arrebatada o la naturaleza del siervo que es arrebatado es que siempre tiene un clamor en su boca, porque dice que claman los justos y el Señor los escucha. Entonces, nosotros, esto es estilo de vida, hermano. Esto es estilo de vida. Y fíjense que aparte de ser estilo de vida, es una cuestión que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Porque, mire, lo espiritual requiere disciplina, lo espiritual requiere muchas cosas que nosotros necesitamos poner por obra, porque si no va a ser letra muerta. Por eso algunas personas consideran de que no avanzan en lo espiritual, pero tienen que poner de su parte. Ahora, nosotros tenemos que entender de que el que nos ayuda es el Señor. El Salmo 121 nos habla de confiar en Dios. El Salmo 122 habla del que se congrega. El Salmo 123, esto es un resumen de la primera parte, nos habla de los que dependen del Señor, y el Salmo 124 nos habla de los que caminan en el favor de Dios. Entonces, estas 5 características nos enseñan que la iglesia que sube y se convierte en una iglesia de siervos, el cristiano que sube y se convierte en un siervo del Señor,
y luego es arrebatado, dice que siempre clama, siempre confía, siempre se congrega, fíjese, siempre depende del Señor y siempre camina en el favor de Dios. Con la ayuda del Señor, yo quisiera pues continuar porque quisiera mostrarles y hablarles de los siervos del último tiempo. Entonces, sigamos caminando en estas características de la iglesia que sube, es decir, la iglesia que es madura, la iglesia que ha crecido en lo natural, pero también ha crecido en lo espiritual en el Señor, el cristiano que ha crecido en lo espiritual en el Señor. Entonces, el Salmo 125 dice de esa manera, cántico de ascenso gradual, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Entonces, aquí esta diría que es la sexta característica, la sexta característica de la iglesia que sube, de los siervos del último tiempo. Es decir, esta es la cultura que nosotros tenemos que tener como siervos del último tiempo. No se olvide que de eso estamos hablando. Entonces, la sexta característica es que permanecen en Dios. Y yo creo que, mire, se nos ha hablado de permanecer. Yo recuerdo que uno de los equipos habló de eso como un rema en una de las semanas que a ellos les tocaba ministrar su servicio de trabajo, de servicio a la iglesia, perdón. Entonces, permanecen en Dios. Esa es una característica muy importante porque el que permanece en Dios es aquel que va a dar mucho fruto. Algunas personas, mire, algunas personas son como la arena, siempre cambian y son inestables. Y eso tiene pie de imprenta, Mateo 7:26. Otras personas son como el mar, turbulentas e inestables, Isaías 57:20, Santiago 1:6. Algunas personas también son como el viento, sin certeza e inconstantes, Efesios 4:14. Y le doy el pie de imprenta porque vemos aquí tres grupos de personas que nos muestran de que teniendo estas características que no son buenas, es decir, son como aquellos que son inestables, son turbulentos, son inconstantes o inconsistentes. Entonces, cuando nosotros como cristianos somos así, corremos el riesgo de no permanecer en Dios. Sin embargo, los creyentes, es decir, los siervos del último tiempo, basado en el Salmo 125, son aquellos que permanecen en Dios. ¿Y qué es permanecer en Dios? Son aquellos creyentes que son como un monte, es decir, que son estables. Ahora, me di a la tarea, fíjese, de revisar algunos versículos, porque son señales de aquellos que permanecen en Dios. Me di a la tarea de revisar algunos versículos en los que encontré, porque fíjense que nosotros creo que ya conocemos realmente la forma de permanecer. Algunos hemos desarrollado alguna técnica que más que técnica es por revelación del Espíritu Santo, cómo permanecer en Dios, permanecer en la oración, permanecer en la palabra, permanecer en el ayuno, permanecer en congregarnos, permanecer en el amor de Dios. Y hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que permanecer. Ahora, me di a la tarea de buscar algunas, más que características, es algunos versículos que nos hablan de quién es el que permanece o qué es permanecer realmente, porque nosotros podemos decir que estamos permaneciendo en Dios, pero no, fíjese. Mire, el que permanece en Dios, por ejemplo, es aquel que permanece en el amor. Primera de Juan 4:16. El que permanece en Dios es aquel que come su carne y bebe su sangre. Cualquiera que se acaba de conectar o mira esto va a decir, pastor, ¿y qué es eso? Sí, es participar de la Santa Cena. ¿Qué es participar de la Santa Cena? Es reconocer que el sacrificio de Cristo en la cruz se pone como ejemplo cuando nosotros nos sentamos a la mesa y comemos su carne y bebemos su sangre. Es decir, la Santa Cena. Es decir, ¿por qué? Porque es un tiempo de revisarnos nosotros. Dice, examínese cada uno a sí mismo. Eso es comer su carne y beber su sangre. Es decir, sentarnos a la mesa del Señor. ¿Quién es el que permanece? Es aquel que guarda sus mandamientos. Primera de Juan 3:24. ¿Quién es el que permanece? Es aquel que confiesa a Jesús como Hijo de Dios. Primera de Juan 4:15. ¿Quién es el que permanece? El que hace la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17. ¿Quién es el que permanece? Aquel que tiene el sello, fíjese, y que evidencia el Espíritu Santo que se le ha dado a la persona. Primera de Juan 4:13. ¿Y quién es el que permanece? Es el que ama a Cristo, es decir, el que ama de manera incondicional al Señor. Juan 14:23. Entonces,
Esta sexta característica o primera característica en la segunda parte de los siervos del último tiempo nos enseña de que realmente el permanecer no es una tarea fácil. Porque si nosotros nos medimos con estos 7 parámetros acá, nos vamos a dar cuenta de que quizás algunos los cumplimos. Sí, permanecemos en el amor dentro de lo que podemos. Sí, participamos de la Santa Cena. Sí, a veces guardamos sus mandamientos. Confesamos a Jesús. Sí, hacemos su voluntad. A veces sí, a veces no. Evidenciamos el Espíritu Santo. Es decir, somos guiados por el Espíritu y amamos a Cristo. Yo creo que sí, fíjese. Pero el problema es que si se da cuenta, por eso habla de la permanencia. Por eso tenemos que ser, como dice el versículo 125, los que confían. Entonces, la puerta para permanecer es la confianza en Dios. Esa es la puerta. Los siervos del último tiempo permanecen en Dios porque la puerta que ellos utilizan para ingresar a esa permanencia, permanecer, valga el juego de palabras, adheridos ahí, aferrados al Señor, es que confían en el Señor y son como el monte Sión. Fíjese que en el monte Sión, en donde está Jerusalén, ahí es donde sube el pueblo. Por eso, cuando se hace una relación entre, dice que la Sión celestial, porque hay una Jerusalén celestial, que es la Sión celestial. Entonces dice que ahí están los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces ahí es un lugar donde están los espíritus que creyeron y murieron en Cristo. Ahí están los espíritus. Entonces es una relación muy bonita. La puerta es confiar en Dios. Para poder cumplir todas estas 7 cosas, lo primero es confiar en Dios. ¿Y qué es confiar en Dios? Amarlo. ¿Qué es confiar en Dios? Es permanecer en su amor, es comer, participar de la Santa Cena, es decir, mostrar arrepentimiento y reconciliación con Él, es guardar sus mandamientos. ¿Qué es confiar en Dios? Es confesar a Jesús, es hacer su voluntad, es ser guiados por el Espíritu Santo y amar a Cristo. El siguiente que yo encontré, el siguiente versículo y la siguiente característica es, ¿cuál es la característica o la siguiente característica de los siervos que permanecen o los siervos del último tiempo? Es que viven con libertad en Dios. ¿Vive usted en libertad? Tal vez le hago la pregunta porque fíjese que a veces nosotros decimos, es que mire, en el cristianismo, como todo en la vida, no es parecer, sino que hay que ser. No se le olvide eso. El Salmo 126 dice de esa manera, cántico de ascenso gradual. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Y mire qué tremendo, porque aquí habla mucho de Sión. Cada vez que usted vea la palabra Sión, es un estado espiritual en la que la iglesia debe permanecer. Es decir, es como decir, vamos a subir a Jerusalén, a la ciudad alta, a la ciudad, al monte más alto. Y ese monte más alto es Jerusalén. Y espiritualmente, cuando lo relacionamos, ahí terminan los cánticos de ascenso gradual. El Salmo 134 termina en Jerusalén, fíjese. Es la 15 grada. Y esa 15 grada me habla de triple gracia, la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo muy hermoso. Y el último es el siervo, fíjese. El Salmo 134 habla del que sirve, el siervo. Por eso estamos hablando de los siervos del último tiempo. Entonces aquí dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, mire, había gente cautiva y eran de Sión. Es decir, iban a la iglesia, predicaban, quizás servían al Señor, pero vivían en cautividad. Entonces, yo lo que veo es que lo que el Señor nos enseña es que tenemos que vivir en libertad. Ahora, yo le pregunto, ¿vive usted en libertad? ¿Vive en libertad? Y mire lo que dice, porque aquí lo que el Señor, mire, Cristo vino a darnos vida eterna, pero también nos trajo libertad. Mire lo que dice el siguiente versículo. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría, de alabanza, dice otra versión. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Acá hay tres señales que nosotros deberíamos de cumplir y vivir. Es decir, nuestra boca se llenó de risa. ¿Sonríe usted? ¿Vive con alegría? Nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces aquí hay sonrisa, risa, alegría y evidencia de que algo está haciendo el Señor en nuestras vidas. Entonces, si nosotros no vivimos, obviamente, no le estoy hablando de pasar riéndonos todo el día o de pasar gritando de alegría todo el día, no, cada cosa tiene su tiempo y como dice la palabra en Eclesiastés, cada cosa tiene un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo para cada cosa. Entonces, por lo menos, hermano, nosotros como iglesia, nosotros como familia, como cristianos, deberíamos de sonreír, deberíamos de tener momentos de alegría, de gozo. Y también la gente debería de decir en nosotros, hey, no necesariamente porque tal vez usted tiene un carro nuevo, una casa nueva, no.
No necesariamente por eso, si Dios lo da, gloria a Dios, o porque viaja, no, porque la gente ve en nosotros y dice, wow, cómo los ha bendecido el Señor, cómo los ha cambiado, cómo le ha cambiado el carácter, cómo le ha cambiado la mentalidad, ahora se les ve el rostro diferente, a eso se refiere el Señor. Ahora, ¿cómo lo logramos? Porque este Salmo 126 nos habla precisamente de personas que aman al Señor, que sirven al Señor, pero que viven cautivos. Hermano, el que está cautivo no puede tener, fíjese que esa es una señal de cautividad, entre otras. El cautivo no sonríe, el cautivo pierde el gozo, el cautivo pierde la alegría y el cautivo no se le ve progreso espiritual, mucho menos progreso secular. La palabra nos enseña en Lucas 4:18, usted lo puede ver ahí. Lucas 4:18 dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí está hablando de Cristo, porque me ha ungido, mire, para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Quién es el que nos va a traer libertad? Es Cristo. Dice que libertad, dice, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ahí hay muchas cosas que el Señor hace, pero yo me quisiera quedar ahí en proclamar libertad a los cautivos, que es la parte que nos interesa en el nombre de Jesús desarrollar. Entonces, el único que nos puede dar libertad a aquellos que están cautivos es Cristo. Y fíjese que esa palabra libertad significa como perdón, fíjese, como remisión y como libertad. Y esa palabra remisión me gustó mucho. Normalmente la asocian al cáncer. Fíjese que Dios reprenda todo cáncer, hermano. Pero remisión, cuando uno va al concepto de los médicos y revisa esa palabra remisión, dice que es la disminución o la desaparición de los signos y síntomas de una enfermedad, especialmente el cáncer. Entonces, proclamar libertad, es decir, el Señor viene a proclamar perdón, el Señor viene a proclamar libertad, el Señor viene a proclamar perdón, remisión, a decir, estás libre de enfermedad. Mire, si usted tiene a alguien o conoce a alguien que está padeciendo de cáncer, léale este versículo, Lucas 4:18, en el nombre de Jesús, que sea libre de cáncer todo aquel que necesita ser libre de toda esa enfermedad, porque esa palabra libertad a los cautivos de Lucas 4:18 es Cristo proclamando sanidad, proclamando remisión, y la remisión es quitar toda enfermedad. Y también fíjese que aquí hay dos palabras bien extraordinarias. Es también como cancelar una deuda. Entonces, que en el nombre de Jesús, el Señor sane toda enfermedad, cancele toda deuda y que saque a toda persona de la cautividad, porque esa es la señal o los siervos del último tiempo, cómo deberíamos de vivir, y que vuelva la alegría, que vuelva el gozo, que vuelva la alegría, la risa, el gozo, y que la gente pueda ver en nosotros que realmente Dios es real, hermano, en el nombre de Jesús. El otro que yo encontré aquí, ya para ir avanzando, otro que yo encontré ahí de las características o los siervos del último tiempo, cómo deberíamos de vivir, está en el versículo, o perdón, en el capítulo 1 del Salmo 127. Fíjense que aquí ya el Señor nos enseña algo que por años hemos venido tratando, que es la familia, la casa. Pero encontré algo bien interesante en esto. Entonces, ¿qué hace o cómo viven los siervos del último tiempo? Nada más para hacerle un repaso. Recuerde los dos que le daba en esta segunda parte. Entonces, ¿cómo viven los siervos del último tiempo? Permanecen en Dios, luego viven con libertad en Dios, y la tercera es que edifican en Dios. Realmente nosotros podemos edificar, hermano. Nosotros podemos edificar, de hecho hemos edificado vidas, hemos edificado una familia, hemos edificado una casa, hemos edificado muchas cosas, pero realmente ha sido en Dios. Veamos entonces qué nos enseña la palabra. Cántico de ascenso gradual de Salomón, mire. Si el Señor no edifica la casa, y mire qué ironía de la vida, perdone, no estoy hablando de Salomón, pero para que vea que no hay garantía, por eso tenemos que permanecer, fíjese. Por eso el Señor nos manda a permanecer, hermano. El Señor quiere que permanezcamos en Dios y que vivamos confiando en Él y en la libertad que Él nos ha dado, porque si no, mire lo que le pasó a Salomón. Salomón, le leo y después le cuento algo que usted ya sabe quizás. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y mire qué tremendo, porque Salomón realmente, fíjese que si Salomón no hubiese tenido la promesa de Dios hacia su papá David,
de que siempre iba a haber alguien ahí en el cetro, es decir, siendo rey de Israel, hermano, él quizás hubiese sido quitado, porque él a pesar, mire, a pesar de toda la sabiduría, a pesar de toda la inteligencia que tenía, al final se desvió, dice, por las mujeres. No se perdió, vale, aclaro, sino que se desvió del camino. Es decir, las mujeres lo desviaron y lo desviaron a tal grado que se confundió y él comenzó a complacerle los caprichos a ellas y mandó a hacer otros dioses. Imagínense qué abominación más tremenda. Si había algo y lo que hay algo que Dios odia es la idolatría. Y él cayó en idolatría. Imagínense el hombre más santo, o perdón, más sabio, el hombre más sabio que había en el mundo, el hombre cuyo nombre significa paz, aquel que Dios decía, mi siervo Salomón, cayó al final. ¿Por qué? Fue desviado porque se confundió. Y cuando le decía qué ironía, porque él mismo está recomendando aquí, si el Señor no edifica la casa. Entonces quiere decir que él al final edificó cosas fuera de Dios. Y ese es el riesgo que nosotros podemos correr, hermano, que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Ahora, yo les he hablado mucho de este versículo y no quisiera hacer tanto énfasis en esto, sino que hoy quisiera darle otra llave, porque nosotros somos los siervos del último tiempo. Usted y yo somos la familia del último tiempo, la iglesia del último tiempo, los cristianos del último tiempo. Y tenemos que tener estas herramientas para tener un estilo de vida que agrade a Dios y ser arrebatados. Fíjese que me di a la tarea de revisar cómo es que el Señor edifica la casa. Sí, porque nosotros podemos decir, sí, veamos entonces, porque usted y yo podemos decir, no, Dios ha edificado mi casa. Puede ser que sí. O tal vez nosotros edificamos y dijimos, no, yo edifiqué en Dios, Él fue el que edificó mi casa. Veamos algunas señales, sí, sí, a ver cómo andamos en esto. Ok, si el Señor edifica la casa, se refiere de que nosotros como iglesia y como casa nos movemos en la cobertura de los 5 ministerios. Otro día quizás le voy a explicar de qué se trata todo eso. Porque fíjese que cuando el Señor nos habla de edificar, mire, Dios ha provisto herramientas espirituales para edificar la iglesia y edificar la casa. Y cuando hablamos de edificar la casa, es de edificar nuestras vidas. Los 5 ministerios es el fluir apostólico, profético, evangelístico, magisterial, o perdón, pastoral y magisterial. Es decir, bajo estas 5 unciones, nosotros recibimos palabra del apóstol Sergio, del apóstol Germán, recibimos palabra de los profetas, el profeta Tito, los profetas, el profeta Hugo, el profeta Eric Knight de Honduras y así, los profetas que el Señor ha levantado en la misión. Recibimos palabra de los evangelistas, recibimos palabra del pastor y recibimos palabra de los maestros. Estas 5 unciones se mueven en nuestro ministerio. Estas 5 unciones, si usted revisa, hemos dado temas de todo, temas que se mueven en estas 5 unciones y eso es lo que nos ayuda a edificar. Luego, ¿cuándo el Señor edifica la casa? Cuando Cristo es el fundamento. Les hemos hablado, si usted se acuerda de Mateo 7, 25 y 26, en donde habla del hombre sabio y del insensato. El sabio edifica sobre la roca y la roca es Cristo. Y el insensato edifica sobre la arena y cuando vienen los ríos, los vientos y las tempestades, la casa cae. Entonces, ¿cuándo Dios o cuál es la señal de los siervos del último tiempo que edifican, que Dios edifica su casa? Cuando la roca, cuando el fundamento es Cristo. ¿Cuándo es el fundamento Cristo? Cuando todo lo que hacemos gira alrededor de Cristo. ¿Quiénes son aquellos que Jehová, es decir, el Señor edifica la casa? Los que viven en armonía. ¿Vive en armonía usted? Entonces, cuando se rompe la armonía, Dios no está edificando nuestras vidas. Cuando se rompe la armonía, Dios no está edificando la casa, no está edificando el matrimonio. ¿Cuándo Dios edifica la casa? Cuando hay un fluir de dones espirituales, es decir, hay discernimiento de espíritu, hay hay profecía, y hay ese mover que da el Espíritu Santo. Hay don de servicio, don de dar, don de fe, don de sanidades y muchas cosas que se deberían de dar en la casa, en la iglesia, en nuestra vida y en la familia. Cuando Dios edifica la casa, dice que nosotros hablamos palabras que edifican, no que destruyen. Cuando Dios edifica la gracia, lo hace con su palabra de la gracia. Mire qué tremendo es esto.
porque no solo Cristo es el fundamento edificando la casa, sino que su gracia, su amor y su misericordia hace que nosotros podamos edificar y que nos equivocamos, pero que viene en nosotros arrepentimiento y luego volvemos al camino y seguimos edificando en Cristo. Y por último es aquel que Dios edifica su casa realmente anda en Cristo. Es decir, su caminar evidencia que realmente andamos en Cristo, que somos guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Otra que yo encontré, me quedan dos nada más, es que fíjese que los siervos del último tiempo, otra característica es que teme a Dios. Y quizás usted dirá, pastor, yo temo al Señor, sí, pero mire, nosotros podemos temer a Dios, pero no tener reverencia a Dios. Veamos lo que dice el Salmo 128 en el versículo 1, cántico de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Entonces, una señal de tener temor de Dios es que andamos en sus caminos. Otro día tal vez hablaremos de eso, de qué son los caminos del Señor. Entonces, mire lo que dice el versículo 2. Entonces aquí, antes de avanzar al versículo 2, dice, bienaventurado. Mire, siempre que usted ve esa palabra bienaventurado, significa tres veces dichoso, es decir, tres veces bendecido. Entonces Dios bendice de manera triple a aquel que teme al Señor. Ahora, yo temo al Señor porque le amo. Es como cuando usted y yo amamos a nuestros padres. Si están vivos, qué bien. Si no, pues qué pesar, ¿verdad? Pero cuando nosotros amamos a alguien, o el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, ¿verdad que hay una especie de temor, como de respeto, de reverencia? ¿Por qué? Porque amamos. Entonces, el que teme al Señor y anda en sus caminos. Mire lo que dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Entonces hay una bendición. Y le irá también que si usted lee el Salmo, mire, este Salmo 128 es un salmo hermoso, porque dice, habla de la esposa, el versículo 3 dice, y tu mujer será una vid frondosa, dice, cuando se siente a la mesa, y tus hijos serán como plantíos, como árboles, hermano, es algo hermoso. Entonces, mire la bendición que desata el temer a Dios, el tener temor de Dios. Es una bendición hermosa. Cuando comas del trabajo de tus manos, o sea que siempre va a haber trabajo, va a haber que trabajar, sí, pero va a haber bendición. Dichoso serás y te irá bien. Yo recuerdo haberles explicado, basado en Proverbios, qué era el temor de Dios. Pero fíjense que me di la tarea de revisar desde otro ángulo realmente qué es el temor de Dios. ¿Cuáles son las señales de aquel que realmente teme al Señor? Fíjese que encontré algunas. Mire, el que dice temer al Señor aborrece lo malo. La iglesia del último tiempo, es decir, los siervos del último tiempo que temen al Señor, aborrecen lo malo. El cristiano que dice temer al Señor aborrece lo malo, se purifica de toda contaminación, huye del mal, van en el camino del Señor, como lo acabamos de ver anteriormente, cumple la palabra. Mire, esto es bien hermoso, este es otro tema. Se deleita en su palabra y no practica la injusticia y el soborno. Entonces, hermano, yo sé que estos parámetros usted dirá, pastor, ¿y cómo hago? No, es que en Cristo se cumplen. Mire, nosotros no vamos a ser perfectos porque estamos siendo perfeccionados. Es decir, esa labor se va a completar hasta que Cristo venga. Pero hermano, algo se tiene que ver en nosotros. Es decir, mire, yo esta noche quisiera llamarlo a la reflexión, exhortarle. Algo se tiene que ver en nosotros, hermano. Algo se tiene que ver. Algo se tiene que ver. Sí, es que no podemos estar 10 años, 20 años, 10 meses, 6 meses, 6 años, no sé el tiempo. Y tenemos que crecer. Usted, mire, no me diga que usted es el mismo en el trabajo de hace 6 meses o de hace 2 años. O usted, hermana, no es la misma. Nos podemos cambiar de barrio, ¿verdad? Que pasa ya 3 meses y ya nos adaptamos al barrio, al mover y al fluir del barrio, a los vecinos y todo lo que hacemos. Entonces, mire qué tremendo. Fíjense que nosotros en lo secular rápido nos adaptamos y crecemos en muchas áreas, pero en lo espiritual nos cuesta, no sé por qué. ¿Sabe por qué? Porque nos falta convicción, jefe. Y me estoy incluyendo, nos falta convicción. Creo que deberíamos de tener mayor convicción. Le animo a eso, hermano. El temor a Dios es aplicar todos estos principios que nos van a servir a todos en el nombre de Jesús. Termino de esta manera, hermano. Voy a darle el quinto acá. Y el quinto es el Salmo 129. Y mire, Dios habla de libertad y el único que nos puede traer libertad es Cristo, hermano.
Entonces, los siervos del último tiempo viven libres de yugos. Hermano, hay gente que tiene cadenas, tiene yugos, tiene heridas. Hermano, realmente nosotros somos un complejo de cosas adentro a veces. Pero por eso, en la medida que nos relacionamos con el Señor, en la medida que nos descontaminamos el alma, descontaminamos el espíritu, descontaminamos la mente, el corazón, entonces vamos avanzando. El Salmo 129 dice, los siervos del último tiempo, dice, viven libres de yugos. ¿Vive libre usted de yugos? Pastor, ¿y qué yugos hay? Ya le voy a mostrar algunos. Pero el Señor, que es justo, rompió el yugo de los impíos. Fíjese que aquí, y este salmo es bien tremendo, porque aquí habla del espíritu de Asiria. Cuando usted lee en el contexto, dice que, eh, perdón, es en Isaías, pero se lo quiero aplicar acá, porque hacia allá lo quiero llevar. Ya le voy a mostrar ahí Isaías. Pero uno de los yugos más difíciles es el yugo de Asiria, fíjese. Y ese yugo de Asiria, porque el asirio tipifica o representa al anticristo, fíjese. Y ese es el mover, porque dice que el espíritu del anticristo ya está. Entonces, el Salmo 129 nos enseña a ser libre de ese yugo del anticristo. Ya se lo voy a mostrar acá. Dice, ahí está, mire. Dice la palabra, el yugo del anticristo. Fíjese que esa palabra impíos, cuando uno ve en el Salmo 129 que le acabo de mostrar, rompió el yugo de los impíos. Esa palabra impíos, sí, perdón, cuando se lo voy a volver a poner para explicárselo bien. Cuando yo le dije que aquí dice rompió el yugo de los impíos, esa palabra impíos, en el original esa palabra es el hebreo 7563. Y esa palabra impío es alguien moralmente malo, es una persona mala, condenado a muerte, fíjese. El impío es alguien condenado a la muerte, si no se arrepiente. Es alguien que es el perverso, es culpable, es el impío, es el inicuo. Y cuando habla de inicuo, ahí es donde habla del diablo. Y ese habla del espíritu del anticristo. Por eso cuando vemos acá los diferentes yugos que hay, entonces el Señor quiere hacernos libres de yugo para darnos el yugo de Él. Entonces mire cómo funciona esto. Es muy hermoso el Evangelio, hermano. La Biblia se explica a sí misma. Entonces, Dios, cuando dice la palabra en Mateo, venid a mí los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando yo me pongo el yugo de Cristo, entonces el yugo de Cristo es fácil. Mateo 11:30, que le acabo de decir. Entonces está el yugo del Señor, porque cuando nos hacemos un solo espíritu con Él, cuando aceptamos a Cristo, nos hacemos un solo espíritu con Él, nos ponemos el yugo del Señor. Dice que Cristo nos libertó del yugo de la esclavitud, el yugo desigual, por ejemplo, el yugo de Asiria. Aquí es donde entra la parte del yugo de Asiria, que le acabo de mostrar en el anterior, que habla del impío, del inicuo. Hay muchos yugos, hermano. Ahora, yo le pregunto, ¿qué yugo tendrá usted? Ahora, ¿cómo se rompe ese yugo? Termino acá en el nombre de Jesús. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Aquí está hablando del rey de Asiria. Y el impío allá, el inicuo, es el mismo rey de Asiria. Es decir, es el enemigo, pues, espíritu del anticristo. Y su yugo de tu servicio, mire, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Entonces, el enemigo pone cargas y pone yugos. Pero ¿cómo se rompe el yugo? Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esa unción, hermano, es el Espíritu Santo. Esa unción es el Espíritu Santo que nosotros tenemos que entender de que eso solo lo vamos a lograr buscando la llenura del Señor y entendiendo de que sin Cristo no podemos hacer nada, que dependemos de Él. Yo quisiera orar, pero antes de orar quisiera hacerle un resumen de esto, hermano. Mire, hablamos de esta segunda parte, de los siervos del último tiempo, es decir, la iglesia que va a ser arrebatada, las familias que van a ser arrebatados, los cristianos que van a ser arrebatados, entre otras, que nosotros tenemos que ser siervos, pero luego tenemos que ser amigos. Es decir, en la relación con el Señor nos volvemos amigos de Él. ¿Por qué? Porque en Cristo somos coherederos con Él. Y el Señor mismo nos dijo, ya no os llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Por qué? Porque el amigo sabe todo lo que su amigo le cuenta o le dice. Y ese le dice o le enseña es cuando el Señor se fue y dijo, les daré
al Espíritu Santo. Él los enseñará y les dirá todas las cosas. Entonces, aquí es donde vemos la relación cercana que tenemos que tener con el Espíritu Santo. Entonces, para hacerle un resumen desde el primero, en el primero hablamos que las características de los siervos del último tiempo, Salmo 120, claman al Señor, Salmo 121, confían en el Señor, Salmo 122, se congregan, el Salmo 123, dependen del Señor, Salmo 124, caminan en el Señor, en el favor de Dios, Salmo 125, permanecen en el Señor, Salmo 126, viven en libertad en Dios. Salmo 127 dice que edifican en Dios. Salmo 128, tienen temor de Dios. Y el Salmo 129, viven libre de yugos. Creo que este es un tema hermoso, hermano. Yo me lo he disfrutado, espero que usted se lo haya disfrutado. Vuélvalo a ver, compártalo con alguien. Mire, son principios en los cuales nosotros no nos midamos si calificamos o no. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios misericordia, sabiduría, revelación y gracia en el amor de Él para poder cumplir todos estas señales y requisitos, porque el perfeccionamiento de Cristo abarca todo esto y mucho más. Entonces, no limitemos lo que Cristo ya ha hecho en nosotros y está haciendo. Padre, yo te doy gracias en esta noche, en este momento, Señor, cualquiera que vaya a ver este mensaje de manera directa o de manera diferida, que en el nombre de Jesús pueda ser edificado. Señor, queremos ser esos siervos maduros, esos siervos esclavos por amor, Señor. Aquellos que aman al que es su Padre, aquellos que aman a aquel que lo escogió, y ese eres tú, Señor. Te agradecemos, Cristo, porque en el nombre de Jesús nos has guardado, en el nombre de Jesús nos has ayudado. Gracias te damos, Cristo, esta noche. Gracias, Señor, por permitir llevar este mensaje. Que en el nombre de Jesús, Señor, esa unción que dice Isaías 10:27, esa unción que pudre todo yugo, también nos llene. Esa unción que pudre todo yugo, nos bendiga. Esa unción que pudre todo yugo, en el nombre de Jesús, nosotros la podamos recibir en este momento. Si usted se ha alejado de Dios, este es un tiempo para regresar. Dígale, Señor, yo regreso a ti. Perdona mis pecados, hoy me reconcilio contigo. Si usted no conoce de Cristo, esta es una buena oportunidad. Dígale, Cristo, yo quisiera ser como esos siervos que ha mencionado el pastor ahí. Yo quiero ser de esos siervos. Dígale, Señor, yo te acepto en mi corazón, te recibo y reconozco como mi Salvador, como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor, Señor. Me arrepiento de mis pecados y en el nombre de Jesús entra a mi corazón. Te entrego toda mi vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén, amén y amén. Si usted está pasando alguna enfermedad, dígale, Señor, el pastor ahí decía que tú te llevaste, cuando habla de libertad, Señor, tú viniste a sanar toda enfermedad y a quitar toda deuda. Aquel que está enfermo, sobre todo que tiene un cáncer, que en el nombre de Jesús sea libre de ese cáncer. En el nombre de Jesús sea libre de ese cáncer. Y que en el nombre de Jesús, aquel que necesita cancelar deudas, que en el nombre de Jesús Dios le dé la estrategia o le haga el milagro de cancelar esas deudas. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, te damos. Amén. Amén y amén. Le bendigo, hermano. Espero que este tema le haya edificado. Me queda una tercera parte para terminar los 5 versículos que me faltan para completar el crecimiento espiritual. Dios me lo bendiga y que en el nombre de Jesús tenga una bendecida semana. Bendiciones.